¿Qué está pasando en Uruguay hoy, segunda semana de diciembre de 2020? Vamos con el contexto introductorio. Básicamente se trata de una exacerbación de lo mismo que viene pasando desde que arrancó la táctica de la pandemia, puesta en marcha por grupos ligados al capital financiero, que usan todo tipo de canales como testaferros de sus intereses. Entre estos canales están los organismos globalistas, como la ONU y sus reparticiones, entre las que están la OMS y también el FMI, Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial, ambos creados casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1944. Entre estos canales también sumamos instituciones como el Foro Económico Mundial, o Foro de Davos, cuyo presidente es uno de los obsesionados con fusionar la identidad física y biológica con la digital, como luego veremos, y sumamos también otras como el Club Bilderberg, etcétera, etcétera. Cabe mencionar que este Foro Económico Mundial es, junto con la Fundación Bill y Melinda Gates, uno de los iniciadores de Gavi, la alianza que pretende vacunar a todo el que se le cruce por delante, para luego implementar certificados digitales de identificación y vacunación, con la plataforma ID 2020 de Bill Gates, que pretende adoptar la ONU. Además, este foro forma parte de los gestores del fondo COVAX, del cual Uruguay es parte, como veremos en breve. Bueno, como sabemos, el plan tras la falsa pandemia es global y simultáneo, por lo que Uruguay no está exento. Esto es lo que tenemos que entender, gente, para comprender lo que está pasando aquí, que esto es una implicancia directa. Saquémonos de la mente eso de que esto es algo local, que empieza y termina donde termina la frontera del país. Por más que haya intereses locales también asociados que puedan estar ahí, esto es global. Los estados bailan al compás de quienes controlan la geopolítica global. De allí viene todo esto. Ahora vamos al grano. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Que abruptamente se le ha subido el volumen a la perilla del miedo y a la campaña de ingeniería social y terrorismo informativo que se desarrolla vía tres frentes. El gobierno y sus grupos asesores, con su infumable regadera de miedo y paranoia fabricada a la medida, los medios de manipulación de masas, antes llamados medios de comunicación, que reproducen los intereses de quienes los financian y que continúan con el circo del miedo, y la casi total mayoría del establishment sanitario, que son los cómplices de facto de todo este tinglado, a los cuales se ha unido el pueblo tomado por esta farsa, que se ha dejado manipular para ver como enemigo a su vecino, al que va al parque, al que no tiene pánico, en vez de voltear la mirada y darse cuenta de que los que planificaron esto son los que le consideran enemigo y le están haciendo la guerra a través de todo este entramado. En concreto, las presiones para este comportamiento se explican sabiendo al menos dos cosas. La primera: Uruguay se endeudó hace unos meses, en marzo de 2020, tomando préstamos del Banco Mundial, del BID y de otros prestamistas. El Banco Mundial es, junto con el FMI, una de las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial en 1944, como mencionaba, para meter mano en el sistema monetario global, a través de sus medidas y préstamos que siempre traen condiciones aparejadas y presiones, por lo que quienes están detrás de estas instituciones las usan para sus intereses. Un ejemplo que involucra al FMI es lo que sabemos por el presidente de facto de Bielorrusia, a quien se le exigían arrestos domiciliarios y otras medidas como condiciones para negociar préstamos. Si bien Uruguay no negoció con el FMI, sí lo hizo con el Banco Mundial, así que ya podrán imaginar de dónde vienen unas cuantas presiones. Hay que mantener el relato único de la pandemia, ¿verdad? Una vez un país se metió en ese fraude, ya no puede echar pie atrás así como así. Es como en la mafia. Si tú te metes en la mafia, te cuesta caro salir, ¿verdad? ¿Acaso va a salir alguien a decir que todo era una farsa? No, seguro no. Por cierto, nótese con qué facilidad estas instituciones están otorgando préstamos hoy a diversos países. Y es que en este sistema, si alguien pone facilidades para dar algo, es porque tiene algún interés en que lo tengas. El segundo punto que explica todo esto es que están ansiosos por venderte vacunas e intentan desesperadamente sembrar pánico y paranoia para que las compres. Uruguay forma parte del fondo COVAX, creado en abril de 2020 en el contexto del Act Accelerator, o
el acelerador del acceso a las herramientas contra la COVID-19, que pretende, en sus palabras, distribuir más de 2.000 millones de dosis de vacunas al alcance del mundo para garantizar el acceso equitativo de todos a test, tratamientos y vacunas. ¡Ay, que son tan buenos ellos, tan considerados! Me emociono. Básicamente, COVAX es una forma para embutirle o empotrarle a los estados las vacunas que la farmacia necesita vender. Ahora bien, ¿quién forma parte de COVAX? Si vamos a su página, encontramos a Bill y Melinda Gates, que como promotores y ejecutores principales de esta pandemia no necesitan mayor presentación. Encontramos ahí también al Banco Mundial, que le prestó dinero a Uruguay, ¿van viendo? Y a otros. Según anuncia Presidencia, Uruguay ya gastó 2.5 millones de dólares por 1.5 millones de dosis que salieron del fondo coronavirus. Es decir, los descuentos en los salarios de algunos van finalmente a los bolsillos de Gates y de las farmacéuticas, para que así tengan el privilegio de pagar para hacer cobaya de sus vacunas experimentales. Por cierto, hablando del fondo coronavirus, que también se financia a través de préstamos con organismos como el Banco Mundial y el BID, préstamos que a la larga pagan los contribuyentes con sus impuestos, se ha usado este fondo además para financiar el uso fraudulento e inadecuado de los test PCR, ya que de él va a salir el dinero para pagarle a las mutualistas, valor que en octubre el MSP estimaba en unos 20 millones de dólares. Por lo que a la larga, el dinero de la ciudadanía va finalmente a sostener y financiar la guerra contra ella misma, que se deja ver tras esta farsa planetaria. Todo mientras la ingeniería social hace lo suyo para convencerte de que estás siendo solidario y responsable. Claro. Entre paréntesis, recordemos que el Estado subsidiando esta farsa con el dinero de los contribuyentes no es algo local. Sabemos, por ejemplo, cómo en Argentina el Estado paga dinero por los enfermos etiquetados como COVID, según su condición, y los días que estén internados. Y además, en Buenos Aires, se le pagaba a la ciudadanía por tener síntomas y ser un caso de COVID-19 e internarse. Por otro lado, en Cataluña, España, ocurre lo mismo, además de un pago por cada test PCR realizado. Y bien, volviendo a COVAX, formando parte de ella, también encontramos a CEPI, o sea, la Coalición para la Preparación de Epidemias, y a Gavi, la Alianza Global de Vacunas e Inmunización, que son básicamente distintos nombres para los mismos de siempre. Y es que a esta gente le encanta desparramarse tras muchos nombres diferentes. Y esta Gavi, en mayo, ya hizo lo suyo en la Comisión Europea para que los países miembros le regalaran dinero. Por ejemplo, en la dictadura pandémica española, Pedro Sánchez donó 50 millones a Gavi y 75 a CEPI. Por cierto, además, CEPI fue fundada en 2017. ¿En dónde? En el Foro Económico Mundial. ¿Van haciendo las conexiones? ¿Con aportes de quién? Bill y Melinda Gates. Y también otros como la Wellcome Trust, otra de estas fundaciones que compran al establishment biomédico. Hablando de estas fundaciones filantrópicas, hay que aclarar que vienen comprando la ciencia que les sirve o eventualmente servirá a sus intereses desde mucho tiempo, financiando universidades, proyectos de investigación, medios de comunicación, etc. Por lo que al día de hoy ya tienen tejida una red. Esto no salió de la nada. Por ejemplo, han financiado iniciativas del ICGEB, Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología, donde según su web, desde 2010 participa Rafael Radi, quien aquí en Uruguay está a cargo de un grupo destinado a difundir miedo y propaganda para asustar a los incautos y que así compren el relato de la pandemia. Hacen una muy buena labor mostrando el gran ridículo que se esconde tras los rincones de la ciencia médica, de la narrativa oficial, la que tarde o temprano caerá por su propio peso y falta de coherencia. Así es que gracias por poner en evidencia lo que muchos ya veníamos viendo desde hace tiempo acerca del establishment médico
y el paradigma en que funciona. Sería interesante, por ejemplo, que argumentaran de entrada de qué pandemia hablan con menos de una centena de casos a lo largo de 10 meses, etiquetados como tales a partir de protocolos torcidos y de un test inespecífico que es inadecuado como única herramienta de diagnóstico, y ante una mayoría de personas con comorbilidades y de no poca edad. Y es que como aquí es un país más bien pequeño y se dificulta un poco más falsear las muertes, para las cuales que se sepa no hay autopsias hasta el momento, por cierto, entonces tienen que salir a hacer los mandados, asustando con casos que no son más que una PCR positiva, que ni siquiera sirve como herramienta de diagnóstico de nada. Por lo tanto, el cuco que te venden por televisión es una pandemia de PCR positivos. Más aún, hay que entender que el establishment sanitario es básicamente la medicina de los Rockefeller, los Carnegie y otros, ya que desde 1910 la instrucción en facultades de medicina y en el mundo académico es esencialmente un adoctrinamiento funcional a los intereses de la medicina industrial y farmacológica, basada en su piedra angular, que es una hipótesis errónea y sin sentido biológico, pero rentable, como lo es la llamada teoría microbiana de la enfermedad, ya refutada en la cuarta ley de Hammer, pero bueno, eso es otro tema, da para mucho más. Por eso, cuando alguien habla de conspiración, es usualmente porque no entiende el contexto desde donde surgieron las cosas que están decantando hoy. Observemos además que uno de los integrantes involucrados en CEPI, una de estas alianzas para empujarle las vacunas de la mafia farmacéutica a los estados, como comentaba, es el Foro Económico Mundial, el mismo que ha planteado la necesidad de un gran reseteo, donde, cito, la pandemia representa una oportunidad inusual para reimaginar y reiniciar nuestro mundo. Fin de cita. ¡Oh, qué lindo! Me conmueve. Pero, ¿de qué forma lo reimaginamos? ¿O lo reimaginan algunos? Bueno, el propio foro en su propaganda dice que en 2030 seremos felices, pero no poseeremos nada. Idea que, ¡oh, sorpresa!, repite el Papa en sus sermones. ¿Será que de súbito todas estas personas y toda la humanidad maduramos todos, y ahora los recursos serán de libre acceso a todo el mundo y sin privilegios de ningún tipo? ¿O será que quieren convencerte de vivir con la misma economía de siempre, pero quebrada, mientras otros te lavan el cerebro con la excusa del bien social, colectivo y la sustentabilidad, para que sigas aceptando que a ti te toca la miseria y a otros la abundancia? En adición a lo anterior, el presidente del Foro Económico, Klaus Schwab, es un propagandista del transhumanismo y tiene sueños mojados con fusionar la identidad física y biológica con la digital, al punto de cambiar el concepto de lo humano en lo que llama la cuarta revolución industrial. It's at the end what the fourth industrial revolution will lead to is a fusion of our physical, our digital and our biological identities. Traducción: dejar de lado lo humano para ser esclavos digitalizados, obedientes y sumisos. ¿Entiendes ahora de dónde viene tanto interés en aislarnos socialmente, en evitar que nos abracemos, que nos toquemos, que nos riamos, que hablemos fuerte y que vayamos dejando poco a poco de lado nuestras necesidades afectivas y humanas con la pseudo excusa sanitaria? ¿Vas viendo cómo hay una agenda específica detrás de todo esto que nada tiene que ver con tu salud? Por otro lado, no olvidemos que Uruguay es miembro de la ONU, creada también por esos años de posguerra, 1945, por ahí, que por supuesto incluye a la OMS. Ante esto hay que entender lo siguiente, que estas organizaciones globalistas fueron creadas para ser usadas en el plazo medio y largo desde entonces como herramientas a emplear en una dictadura global de control, que obviamente se vende como democracia, Agenda 2030, sustentabilidad global, gran reseteo, etcétera, etcétera. Ninguna dictadura se nos va a presentar como tal. De ahí, por ejemplo, los intereses de Bill y Melinda Gates y la farmafia, etcétera, en financiar estas reparticiones, para así controlar estas instituciones, tomar el control. Entonces el plan que hoy vemos en fases avanzadas
no es nada nuevo, sino que tiene décadas de existencia, cuando menos. Y bien, a través de la OMS de Bill Gates y las farmacéuticas, es que aparecen los protocolos y directrices que llegan al sector salud, como por ejemplo dos de las piedras angulares para mantener la pandemia. La primera, el uso fraudulento de los test PCR, que es un test inespecífico y no apto como única herramienta de diagnóstico, que tiene múltiples problemas. Al respecto puedes leer un artículo breve que escribí acerca de esto, lo cito por aquí. Y segundo, los protocolos Todo es COVID, que permiten inflar los números arrastrando gente para las estadísticas con las que luego salen los mencionados grupos asesores a susto incautos a meterle miedo a la población que se deja manipular. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada país debe portarse bien y hacer su parte para que esta dictadura global camuflada bajo iniciativas que suenan lindas y armoniosas, como las de la Agenda 2030 que mencionaba, el reseteo del sistema económico, la supuesta emergencia sanitaria y todas esas, puedan seguir su curso. Tienen que hacer la tarea. Y finalmente, el político en este esquema quiere quedar bien con Dios y con el diablo, ya que debe lamerle las botas a sus prestamistas y controladores, a la vez que usar las migajas de poder que le da la dictadura pseudosanitaria en favor de sí mismo, de su partido y de su bloque político, que son carroñeros que se pelean por las migajas que les dejan los diseñadores de estos planes. De este modo, queda metido en un doble juego, que intenta aprovechar a su favor. Fijémonos, por ejemplo, cómo el presidente uruguayo, por un lado, no se compra la falsa pandemia. Ya ven que estuvo con una persona que había testeado positivo y no se hizo ni hizo cuarentena. Mientras que una persona de la calle la acosan para que haga estas mismas cosas con tal de sumar casos PCR positivos. Ven la dicotomía, ¿verdad? Pero por otro lado, este mismo presidente y la clase política en su totalidad da vía libre para que salga la policía a disolver peligrosísimas juntas de jóvenes en el parque, en la calle, y le da luz verde a toda la dictadura pseudosanitaria que estamos viendo. Que como ya notaron, aún con todo el fraude científico en curso, se quedan cortos de casos para justificar todo el entramado, entonces ahora salen desesperados a buscarlos, al punto de violar directamente tu privacidad, incluso a través de tu teléfono. Es como que si su lema fuera, si las PCR no vienen a mí, nosotros vamos a buscarlas. En conclusión, cuando le suben a la perilla del miedo, ya sabes de dónde viene toda la dinámica. Es mi deseo que usemos entonces la información para darnos cuenta de lo que está pasando y de cuánto le temen a un ser humano capaz de pensar, de sentir y de actuar desde su coherencia y desde la libertad de no consentir engaños, de no consentir manipulaciones ni farsas. Porque de ser así, este sistema basado en estas cosas se tambalea cuando no consentimos. Y ante esto, algunos temen perder su sitial y en su desesperación inventan mentiras que solo pueden ser sostenidas con la energía del miedo. Si nos libramos de nuestros miedos y somos capaces de madurar a partir de ellos, nos libramos de estos intentos de dictadura y control. Y cuando las leyes intentan imponerse a través de la injusticia, el engaño, el fraude, la desobediencia y la extorsión, el no consentimiento activo es una de las respuestas. Gracias por ver, escuchar y que la fuerza nos acompañe y tengas un buen día.